Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registre su asistencia en el chat. Presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Harvey Tapia, Víctor Navarro. Presente. Muy bien, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy con el siguiente tema. Como se pueden dar cuenta, tienen como tema principal lo que es la Revolución Mexicana. Bien, ese es el tema que se va a dar a conocer el día de hoy. La Revolución Mexicana fue en sí un conflicto armado que comenzó en 1910 y tuvo lugar en México, precisamente, siendo uno de los eventos más importantes en la historia del país en la cual se conllevaron diferentes causas de esta revolución en sí, como la desigualdad social, lo que es la dictadura de Porfirio Díaz, lo que son las reformas agrarias fallidas, donde la desigualdad social, es decir, que la gran diferencia entre los ricos y los pobres en México, con una gran parte de población viviendo en la pobreza específicamente, mientras una élite dominante controlaba lo que son las tierras y los recursos. Si estamos hablando de lo que es la dictadura de Porfirio Díaz en sí, Díaz gobernó México durante más de 30 años y su régimen fue conocido específicamente por la represión política y la falta de democracia. A pesar de modernizar lo que es el país, muchos sintieron que sus beneficios no se compartían equitativamente en general. Y donde otras de las causas fueron las reformas agrarias fallidas, en donde la concentración de las tierras en manos de pocos terratenientes y la falta también específicamente de los derechos para los campesinos fueron en sí causas muy fundamentales y descontento también en su momento, ya que la Revolución Mexicana es vista más que todo como un símbolo de lucha y cambio en contra de la opresión y la injusticia también. Su legado es muy complejo, aunque en sí se conllevaron diferentes avances en los derechos sociales y políticos. También se conllevaron lo que son diferentes problemas que persistían en su momento, pues, ¿no? En la década que estaba representativo lo que es la Revolución Mexicana. Adicional a ello, en sus textos tienen más información. Por favor, me ayuda Mayerly. En las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, México estuvo gobernado por la dictadura liberal de Porfirio Díaz. La sociedad mexicana estaba estratificada en A. Una clase social adinerada con poder político y apoyo de capital extranjero para la explotación agrícola, minera y desarrollo industrial. B. Los campesinos y los obreros vivían en condiciones de pobreza y en medio de una economía en crecimiento. En este contexto surge la Revolución Mexicana, un movimiento político armado que buscaba derrotar el porfirismo y lograr una distribución de la tierra más justa entre los campesinos. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, cuando de la forma fraudulenta Porfirio Díaz ganó las elecciones por sexta vez consecutiva. Tuvo como contrincante a Francisco Madero, un hacendado porfirista sin proyecto político que solo proponía la no reelección presidencial. El resultado electoral trajo como consecuencia un levantamiento armado de los campesinos y obreros liderados por Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. En 1911, Díaz se vio obligado a entregar el poder a Madero, que no implementó la reforma agraria tan solicitada por el pueblo y fue calificado de traidor por los zapatistas.
Madero fue asesinado en 1913 por Venustiano Carranza, que subió al poder pero tampoco produjo ningún cambio social. Esta vez el general carrancista Álvaro Obregón venció a Villa. En 1920, Carranza fue asesinado por partidarios de Álvaro Obregón, un hacendado. Carranza introdujo algunas reformas laborales, pero no fue hasta 1934 que el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la reforma agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros que estaban en manos del capital extranjero. Gracias, Mayerly. Bien, en sí la Revolución Mexicana marcó más que todo un hito muy fundamental en lo que es la historia del país, comenzando como una reacción contra lo que es la dictadura de Porfirio Díaz en sí, en la cual había perpetuado lo que es la desigualdad social y económica, la estratificación de la sociedad mexicana en clases marcadamente diferenciadas en sí, en la cual donde, como les decía anteriormente, una élite privilegiada controlaba lo que es el poder y sobre todo los recursos, contrataba también drásticamente con la situación precaria de los campesinos y los obreros también. El levantamiento en sí estalló el 20 de noviembre de 1910, que fue como un clamor a la justicia social y una demanda a lo que son las distribuciones equitativas de lo que es la tierra, ¿no? Evidenciando lo que es un descontento acumulado ya de varios años de opresión, a pesar de algunos cambios que se conllevaron en su momento, estos cambios políticos con la llegada de Francisco Madero, lo que es al poder tras la renuncia de Díaz. En sí, las expectativas de una verdadera reforma agraria y mejoras sociales quedaron eh, y como insatisfecha en su momento, llevando como a más conflictos internos y sobre todo la perpetuación del descontento popular, pues, ¿no? Adicional a ello, tienen un poco de la historia referente a dos personajes. Uno de ellos, estamos hablando de Pancho Villa de 1878 a 1923, en la cual destaca y da a conocer lo siguiente, Tapia. Pancho Villa lideró junto a Emiliano Zapata el sector agrarista de la Revolución Mexicana. Apoyó el llamado de Francisco Madera a levantarse en armas contra el dictador Porfirio Díaz. Villa contribuyó con su ejército al triunfo de la revolución, que en apenas 6 meses logró derrocar y expulsar del país a Díaz. Villa fue asesinado en 1923. Gracias, Tapia. Bien. Pancho Villa sí fue una de las figuras más emblemáticas y controvertidas de lo que es la Revolución Mexicana, liderando lo que es junto a Emiliano Zapata, el sector agrarista del movimiento, nacido en 1878 en sí, en el estado de Durango. Este personaje, Pancho Villa, en sí, comenzó ya su vida como un campesino, pero su trayectoria cambió radicalmente cuando se unió a la lucha contra lo que es la dictadura de Porfirio Díaz. Desde el inicio de la Revolución de 1910, Villa apoyó específicamente el llamado de Francisco Madero para poder levantarse contra lo que es el régimen porfirista por su carisma y sus habilidades y estrategias. Villa logró en su momento reunir lo que es un ejército formidable en sí, conocido como la División del Norte. Este grupo, más que todo, desempeñaba un papel muy crucial en la lucha revolucionaria en sí, contribuyendo significativamente a lo que es a la victoria contra Díaz, quien fue derrocado y obligado a exiliarse en 1911. A lo largo de la revolución, Villa, este personaje se destacó por su enfoque hacia lo que es la reforma agraria y la defensa de los derechos de los campesinos, pues, ¿no?
Otro poco de historia referente, también aquí pueden observarlo al personaje Pancho Villa. Y también tenemos sobre Emiliano Zapata, 1879-1919. Víctor, Emiliano Zapata. A diferencia de Villa, Zapata parece haber tenido un proyecto político junto a la lucha armada. En Morelos creó las primeras comisiones agrarias, estableció el crédito agrícola e inauguró la Caja Rural de Préstamos. Su asesinato fue promovido desde el gobierno opositor en su momento. gracias, Víctor. Bien, este personaje, Emiliano Zapata, sí fue uno de los líderes más destacados de la Revolución Mexicana, reconocido por su firme compromiso con la justicia social y la reforma agraria, nacido en 1879 en el estado de los Morelos. Zapata destacó principalmente no solamente por ser un líder militar, sino que también por su visión política y sus diferentes propuestas concretas para poder mejorar las condiciones de vida de los campesinos. A diferencia de otros caudillos revolucionarios, Zapata formuló lo que es un proyecto político muy claro que se centraba más que todo en la reivindicación de los derechos agrarios y la devolución de tierras a quienes las habían cultivado en su momento. Pues no, su famoso tema Tierra y Libertad simbolizaba lo que es su lucha por la reforma agraria, por la eliminación de la explotación que sufrían los campesinos a manos de los terratenientes. Más que todo en su estado natal de Morelos, en sí Zapata creó lo que son las primeras comisiones agrarias que se encargaban más que todo de poder investigar, de poder resolver los diferentes problemas relacionados con la tenencia de tierras, pues, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud referente a lo que es la Revolución Mexicana? No, todo Todo entendido. entendido. Ninguna, licenciada, todo claro. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar referente a lo que son las dos visiones distintas, tanto de Villa y de Zapata. Por favor, Mayerly, ¿me ayuda? Dos visiones distintas, a pesar de que ambos tomaron las armas para luchar por la reforma agraria. Había diferencias notables entre las causas de Pancho Villa y Emilio Zapata. Los compañeros de Villa al norte luchaban por la repartición de los latifundios entre pequeños propietarios que querían establecer sus ranchos al estilo americano. En cambio, los partidarios de Zapata al sur eran básicamente indígenas, quienes deseaban recuperar las tierras comunales que le fueron expropiadas durante los gobiernos liberales y la colonización española. Gracias, Mayerly. Bien, las dos visiones distintas referentes entre estos dos personajes, tanto de Villa y Zapata en la Revolución Mexicana, a pesar de sus luchas conjuntas por la reforma agraria en el contexto de lo que es la Revolución Mexicana en sí, Pancho Villa y Emiliano Zapata representaron dos visiones muy distintas sobre cómo debía llevarse a cabo lo que es el cambio y qué significaba en su momento lo que es la justicia agraria para para sus respectivos seguidores, digamos así, en la cual Pancho Villa, en sí, líder del Ejército del Norte, abogó por la distribución de los latifundios entre pequeños propietarios en su región. Sus compañeros eran en su mayoría campesinos que aspiraban más que todo a poder establecer lo que son ranchos al estilo americano, buscando lo que es ya la modernización de todo lo que es la agricultura, de lo que es la creación de una clase más que todo de propietarios que pudiera en su momento generar lo que es riqueza y lo que es empleo también. Villa en sí, con su enfoque en lo que es la conquista de tierra y lo que es la construcción de una economía agraria de mercado, intentaba en su momento
fusionar lo que son las diferentes tradiciones agrícolas con nuevas prácticas económicas que todo pertenezcan a los campesinos en sí para poder prosperar bajo lo que es un modelo capitalista, pues, ¿no? Referentemente a esto se da lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Víctor. Los logros de la Revolución Mexicana no fueron suficientes ni duraderos. Por eso, en 1983 se formó el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, abreviado EZLN, para re- reivindicar las propiedades sobre la tierra arrebatadas a las comunidades indígenas y un mejor reparto de la riqueza. Esta organización se inspiró de los ideales de Emilio Zapata y el marxismo, y su objetivo es la lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Aun- Aunque son una guerrilla armada, se proponen lograr sus objetivos formando un gobierno democrático. El, el ES EZLN se dio a conocer el 1 de enero de 1994, cuando los indígenas armados intentaron ocupar 7 municipios del estado de Chiapas, pero fueron reprimidos por lo que era el ejército. Desde entonces emprendieron una actividad política. El más famoso líder del EZLN es el subcomandante Marcos, quien estuvo al frente de pocos meses después de la creación hasta el 2014. Gracias, Víctor. EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso representa lo que son estas siglas, en la cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, identificada por sus siglas, en sí emergió más que todo en 1983, como detalla en su texto. Es un contexto donde los logros de la Revolución Mexicana resultaron más que todo ser en su momento insuficientes y hemíferos en cuanto a lo que es la justicia social y la reforma agraria. En sí tenían un único objetivo de poder reivindicar lo que es la propiedad sobre las tierras que habían sido arrebatadas en su momento a las comunidades indígenas y exigir en sí lo que es un mejor reparto de lo que es la riqueza. Específicamente lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se estableció como una fuerza armada que buscaba más que todo revivir los ideales de Emiliano Zapata, pues, ¿no? Uno de los que llevaban al mando más que todo, como dice en su texto, era el famoso líder de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, identificado el su comandante Marcos. Aquí lo pueden observar en pantalla, en su texto lo tienen, hasta el 2014, cuando su comandante Marcos, líder de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hasta el 2014. Bien, chicos, preguntas, inquietudes. No hay preguntas, todo No hay entendido. preguntas. ¿Todo está Ninguna claro? licenciada, todo claro. Claro que sí, licenciada. ¿Seguro? ¿Qué significa EZLN? Ejército Ejército Zapatista de Zapatista de Liberación Liberación. Nacional. Correcto, muy bien. ¿En qué año nació el personaje Villa? Mm, Nació 1878. 1878. Ya, y Emiliano Zapata. 1879, un año después. Muy bien, chicos. Bien, no hay preguntas, no hay inquietudes. Chicos, he revisado sus trabajos. Hasta el momento está todo calificado. Pueden revisar sus plataformas.
Y también adicional a ello, en las revisiones que he realizado, he encontrado trabajos atrasados en la cual no tienen justificativo, ya saben el por qué la nota, pues no. Recuerden justificar sus trabajos para que puedan tener lo que es la nota correcta, pues no. Bien, no hay preguntas, chicos, inquietudes, todo está Ninguna claro. licenciada. Todo claro. Todo entendido. Muy bien. Ninguna Si licenciada, desean todo dar corregido. una conclusión, opinión, lo pueden hacer, chicos. Claro que sí. Pues una conclusión que yo puedo dar rápidamente para no extenderme demasiado, porque la verdad es un tema muy largo y la verdad muy interesante, porque nos habla lo que era de la Revolución Mexicana en lo que fue aproximadamente en los siglos tanto 19 como 20, que estuvo, se podría decir, eh, se dio esta revolución porque en esos años era una dictadura por el personaje Porfirio Díaz, el cual, en vez de lo que era mejorar, lo que era estratificó lo que eran unas clases sociales, por ejemplo, mejorando lo que eran las clases altas, como dándoles tierras, haciendo que explotaran la agricultura, la minería y tanto lo que era el desarrollo industrial. Y esto era perjudicial, lo que era para los campesinos y obreros que vivían en ese momento en condiciones de pobreza. Entonces, el conflicto comienza cuando en sí este personaje Díaz da unas elecciones el 20 de noviembre de 1910, cuando prácticamente vuelve a ganar por sexta vez. Eso se vio claramente con un fraude a su contrincante, cual era Madero, Francisco. Y haciendo lo que provocó este fraude fue lo que era el levantamiento de armas de estos dos grupos formados, tanto como el personaje ya visto Pancho Villa, como Emilio Zapata. Nos hablas que los resultados de la elección fueron prácticamente fraudulentos. Hicieron que estos grupos se armaran con los campesinos y los obreros, liderados por los personajes ya dichos. Este personaje, dictador Díaz, en 1911 se vio obligado prácticamente a dejar el poder a Madero, cual era en su momento su contrincante. Pero este mismo personaje, ya que en la necesidad de lo que era salir la dictadura, prácticamente no ofreció literalmente nada, sino lo que era prohibir la reelección en sí. Pero entonces ya que prácticamente fue una decepción, lo que era para los zapatistas fue considerado y clasificado por el pueblo como un traidor. Madero, este mismo personaje, fue asesinado en 1913 por el personaje Venusticio Cadeza, el cual subió también al poder, pero tampoco produjo lo que era ningún cambio ni tanto social ni nada en sí. Entonces, esta vez el general lo que era Carestía Álvaro Obengo venció lo que era a Villa. En 1920, Castaza fue asesinado por, por los partidos de Álvaro Obrego y Hacendado. Bueno, en sí, estos dos personajes fueron importantes, lo que era para la revolución, tanto como el norte y el sur. Así creado las dos visiones en México, tanto como la de Pancho como la de Emilio. Que la de Pancho en sí era que el norte, en donde vivían, repartieran lo que eran las tierras, latifundios también, entre pequeños propietarios que querían establecer lo que eran ranchos, lo que era un nuevo estilo al estilo americano, un poco más moderno. En cambio, lo que los partidos de Zapata, lo que era el sur, básicamente los indígenas querían lo que eran recuperar las tierras que en sí les pertenecían comunales, que fueron expropiadas durante lo que fue los gobiernos liberales y coloniales español. Pero en sí las dos visiones que más trascendieron, se podría decir, fue la de Zapata, ya que inspiró lo que fue el movimiento de la organización
EZLN o Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que prácticamente actualmente es considerado como una guerrilla. Sus ideales serían los del personaje Zapata y marxistas de Marx, creador del comunismo y socialismo. Su objetivo era lo que de esta organización es luchar por lo que era el trabajo, el techo, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz en sí. Esta organización se dio a conocer lo que fue el 1 de enero de 1994 y su comandante Marcos, líder de lo que fue el EZLN, más conocido hasta fue el 2014. Gracias, Víctor. Muy bien. Chicos, ¿desean opinar, Mayerly y Harvey? Claro, profe. A ver, dígame, Mayerly. Mi conclusión sería que la Revolución Mexicana surgió a lo que fue a los principios del siglo XIX y a finales de las primeras décadas del siglo XX. Esto sucedió principalmente en lo que fue en México cuando estuvo el gobierno de la dictadura de Porfirio Díaz, ya que él había hecho una distribución de más justa forma en la que se regía lo que era la tierra y la desigualdad social, lo que hizo que fuera impulsada esta forma de pensamiento sobre fraude electoral que fue en 1910, ya que fue lidiada y liderada por figuras como Francisco Madero, Pancho Villa, Emilio Zapata. Eh, Comenzamos con Villa, que él prácticamente hizo una lucha que fue en la parte del norte por la repartición de lo que eran los latifundios, ya que los latifundios eran un grupo pequeño de que se dedicaba solo a propietarios. Los zapatas, en cambio, eran cabezadores de lo que era en la parte sur, ya que ellos habían hecho un proyecto político enfocado a la recuperación de todas esas tierras que habían sido extraídas, manipuladas y hecho muy forzosas. Al ser extraída para recuperar dichas tierras, la revolución logró varios cambios en esta forma de lucha para reencontrar lo que les pertenecía prácticamente a ellos. Esto ayudó a que fuera mucho más duradero y que el origen comenzara con la conocida como Zapatista de la Liberación Nacional o también como las siglas EZLN, ya que reformó lo que eran las ideas que eran en torno a estos ideales sobre la justicia social, el liberalismo, también los derechos del pueblo, que eran los indígenas, para que no estén sometidos a estos regímenes de injusticias y la reivindicación de lo que era la tierra. Gracias, Mayerly. Harvey, ¿desea opinar? Sí, eh, ya como ya prácticamente ya dieron prácticamente toda la conclusión mis compañeros, voy a dar una parte también ya. Digamos, la Revolución Mexicana fue un acontecimiento muy importante porque mostró el cansancio del pueblo frente a las injusticias, la pobreza y la falta de oportunidades. Campesinos y trabajadores se levantaron para exigir tierras, libertad y mejores condiciones, marcando de antes un después de la historia de México. Este proceso demuestra que cuando una sociedad se une para luchar por sus derechos, puede generar cambios profundos y dejar enseñanzas que siguen siendo importantes hasta hoy. Y también como podemos ver, gracias a la Revolución Mexicana, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgieron por la necesidad de enfrentar las injusticias sociales y la desigualdad que afectan principalmente a los campesinos e indígenas. Aunque se desarrollaron en momentos diferentes, ambos movimientos buscaban defender la tierra, mejorar las condiciones de vida y lograr una sociedad más justa y democrática. Gracias, Tapia. Muy bien, chicos, gracias por dar sus propias opiniones referente a lo que es el tema. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy. No hay preguntas, no hay inquietudes. Nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, por favor.
Chao, Chao, profe, licenciada, Chao, cuídese, cuídese. nos vemos chicos. Chao, mañana. licenciada. Chao. Chao.